Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de temas importantes. ¿Sabe qué? En esta oportunidad sobre viviendas. ¿Sabía usted que durante la pasada gestión hubo compromisos que se les adjudicó al Ministerio de Vivienda y que no tenía nada que ver o no era de su competencia? ¿Qué va a pasar con esos proyectos de vivienda que han sido adjudicados? ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando que ha hecho la titular de esta cartera durante los primeros 100 días de gobierno? ¿Y qué proyectos se están auditando ya? Porque al parecer una cosa no concuerda con la otra. Todos estos temas vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, la ministra de Vivienda, Inés María Zamudio, aquí en Cara a Cara. Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Yo solo espero que esta media hora nos funcione para hablar de tantos temas interesantes. Lo primero que quiero decirle es, en este caso muy particular, que el Ministerio de Vivienda es como sentarse en una silla eléctrica. De repente sale la gente a protestar porque no está de acuerdo con algo, como lo vimos en la pasada gestión, sobre todo con un tema muy importante, techos de esperanza, pero hay momentos también de tranquilidad. Y quiero arrancar por aquí. Durante estos primeros días de gestión, ¿cuál será la acción concreta que usted quiere atacar? Vamos a hablar de cosas que no han sido consistentes en el tiempo, pero si yo le preguntara a la ministra de Vivienda, ¿qué es lo primero que usted quiere atacar durante estos primeros 100 días? ¿Cuál sería su respuesta? Bienvenida a Cara a Cara. Gracias, Dorca, por la oportunidad. Bueno, son, como tú mismo dijiste, varios temas. Tenemos el tema de vivienda, los proyectos que están en ejecución, que no se van a detener. Sí se están auditando para que el producto final sea lo que debemos darle, viviendas dignas y seguras a la población. También tenemos, y te corrijo ahí, vivienda y ordenamiento territorial. Es importante el ordenamiento territorial y apostamos que en este viceministerio demos la cara para que seamos facilitadores de la inversión privada a través de la promoción, de los promotores, de las organizaciones. Esto fue bastante descuidado y es una gran queja que se nos ha manifestado la demora en estas aprobaciones. Eso va a dinamizar la construcción. Por otro lado, lo que son los proyectos que llevamos a cabo se están auditando, Techo de Esperanza, Renovación Colón, Ciudad Esperanza, porque sí, la verdad que encontramos que no estaban bien llevados. Techo de Esperanza tenemos alrededor de 350 millones de dólares en proyectos en ejecución, que de manera sin planificación alguna se otorgaron licitaciones de 500 casas, 1000 casas, pero no tenemos los beneficiarios reales. Tenemos que una vez se le adjudica al contratista ir a buscar dónde construimos la casa. Eso no puede ser y no puede volver a pasar. Claro, hablemos un poco de algunos proyectos. Hablemos de Techos de Esperanza, por ejemplo. ¿Qué cosas ocurrieron en el tiempo durante estos 5 años? Porque, ministra, si nosotros vamos a construir algo, lo que sea, y no hay una planificación o no hay una estrategia, mal podemos esperar buenos resultados. Ahóndame un poco más en qué cosas usted ha encontrado en este primer mes, en este diagnóstico que ha hecho la ministra de Vivienda. Bueno, tú bien nos dijiste, una mala planificación. Como dije anteriormente, se dieron licitaciones sin tener el beneficiario real en campo. 500 viviendas, un contratista tiene 500 viviendas, pero no sabe dónde las va a construir. Eso te afecta en tiempo, en el cronograma de ejecución. Cuando iban al sitio, la casa no tenía el título de propiedad, no tenía las dimensiones mínimas que como ministerio debemos exigir y exigimos a las promotoras cuando construyen una urbanización. Entonces se hace de manera desordenada y no planificada. Eso es lo que vamos a corregir. Se seguirá porque son contratos que hay que cumplir en la medida que tengamos los terrenos aptos para la construcción de las mismas. Se construyeron casas de techos de esperanza en lugares que no eran óptimos también para habitar, es decir, algunos lugares de riesgo. Ya nosotros sabemos cuáles son las consecuencias cuando se construyen lugares que son de riesgo. Es correcto, y es lo que provoca la mala planificación. Ahora, ministra, hablemos un poquito sobre el tema Colón, que ha llamado mucho la atención. El exmandatario Juan Carlos Varela, en su momento, él dijo, Colón va a ser uno de mis proyectos insignes, pero al final del camino, por hoy, vamos a Colón y vemos un Colón destruido, abandonado. Por ejemplo, hemos visto el tema de la Casa Wilco, que termina con una gran tela y no necesariamente restaurado. Pero yo quiero, ministra, dedicar un poquito de tiempo a esto. ¿Hay cosas que el Ministerio de Vivienda asumió como propias
cuando pertenecían a otras instituciones. Hablemos un poquito sobre este tema de lo que usted ha encontrado. Sí, ese es el problema, el origen del problema. Renovación Colón no fue un mal proyecto, o sea, lo que se buscaba, sino cómo se desarrolló. El Ministerio de Vivienda se dedicó a hacer, aparte del complejo habitacional, que es nuestra responsabilidad, hacer calles, sistema sanitario, puentes. Tenemos un proyecto licitado en los últimos meses de un emisario submarino, totalmente no cumpliendo con normas ambientales, porque lo que se debe hacer es una planta de tratamiento y no el Ministerio, sino el IDAN o la entidad responsable de saneamiento de la bahía, puede ser. Entonces, eso provocó una descoordinación. O sea, el Ministerio de Obras Públicas es el que debe hacer las calles. Patrimonio histórico, hacer las evaluaciones a través del Instituto de Cultura para lo que son las restauraciones de estos edificios de gran valor. La Casa Wilcox, en principio se tenía contemplado, es lo que hemos verificado en la documentación que reposa en los expedientes, que debía ser contemplada, pero al hacer los estudios sobrepasaba el límite de lo presupuestado. Ahí se dejó un presupuesto de 15 millones para restauración de edificios. Definitivamente, y los patrimonios son muy costosos y no se pueden hacer ni en 5 años. Que se debe restaurar, pero a través de la entidad correspondiente que va a ser el próximo Ministerio de Cultura, nosotros apoyándolo con lo que es la parte normativa. Es decir, pero la Casa Wilcox sí, al final del camino esta gestión se compromete en restaurarla, ¿no? Hemos conversado con el licenciado Aguilera, él es de la misma opinión. Tenemos que hacer el esfuerzo como equipo de gobierno para buscar los recursos y no perder esta edificación. En resumen, ministra, lo que entiendo es que competencias del Ministerio de Obras Públicas, del IDAN, del INAC, en este caso muy particular, estaban dentro del Ministerio de Vivienda, es decir, que habían recursos del Ministerio de Vivienda que se podían utilizar para proyectos que sí estaban dentro de su marco o de su responsabilidad, que eran destinados a otras instituciones. Que totalmente así fue. ¿Y qué va a pasar con eso entonces? ¿Ya eso se ordenó? ¿Ya eso se le está buscando una dirección? O sea, tenemos que cumplir con el alcance y el contrato, que tanto renovación urbana de Colón como los otros proyectos. O sea, no vamos a decir que vamos a detener los proyectos porque no vamos a ser irresponsables, pero en el futuro los proyectos que se proyecten van a ser enmarcados en nuestra responsabilidad. Vamos, ministra, a la primera pausa, pero mire, vamos a hablar sobre acciones concretas del Ministerio de Vivienda. Usted recientemente, durante esta semana, estuvo en la provincia de Chiriquí, se estuvo hablando de la ventanilla única. También hay un proyecto de ley que en Consejo de Gabinete ha sido tratado y es precisamente esta asociación público-privada que abre un marco de posibilidades, y sé que también tenía reuniones con la CAPAC y ellos mostraban algunas inquietudes de cosas que se han abandonado, y hay que decirlo, el sector de la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados. ¿Por qué? ¿Cómo se va a hacer para poder unir realmente y hacer fuerza y fortaleza para que al final del camino nuestro país pueda caminar por el rumbo que debe caminar? Bueno, lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ministra, importante, acciones concretas que se quieren desarrollar durante estos próximos 100 días. ¿Qué cosas quiere hacer específicamente la ministra? Bueno, aparte de seguir con la ejecución de los proyectos que tenemos en Techo Esperanza, Renovación Colón, concluirlos, o sea, ordenarlos y concluirlos. Un punto importante que no expliqué en el segmento anterior es que aparte de no estar planificados, cuando se dan las soluciones de vivienda, cuando ya la persona obtiene su apartamento, hablando de Renovación Colón, tampoco se cumplió con lo que es el estudio social de la familia. Tenemos que hacer esas tareas. Tenemos 4.588 familias viviendo en este complejo de Altos del Lago, primera etapa, los cuales solo 800 están ya formalmente legalizados. Eso no es correcto, o sea, tenemos una gran tarea para hacer en estos 100 días, porque es un trabajo en equipo que ya nos hemos trasladado estamos de lleno en Colón para que esto avance. Por otro lado, en la parte de ordenamiento territorial, estamos haciendo ya las primeras acciones para dinamizar y facilitar las aprobaciones de las inversiones privadas. A través, esta semana fuimos a la regional a Chiriquí
y establecimos, descentralizamos la ventanilla única de Chiriquí. Ya las aprobaciones en cuanto al Ministerio de Vivienda se van a hacer regionalmente, tanto Chiriquí, Bocas. Próximamente iremos a Veragua a hacer la misma acción y apostamos por apoyar la inversión privada. Antes de asumir el cargo nos reunimos con muchas organizaciones que tienen que ver con el sector, como la CAPAC, con Vivienda, ACOVIR, la Espía, y nos comprometimos a darle el seguimiento a los proyectos y a las leyes que requiere su actualización, como la ley de arrendamiento, la ley o el decreto de la reglamentación de urbanizaciones, también la reglamentación de PH, que también son tareas solicitadas por estos gremios y que realmente requieren nuestra atención. Me llama la atención lo que dijo de renovación urbana y específicamente esta primera etapa, solamente 800 de 4.000. Cuando usted habla de legalizarlos, ¿a qué se refiere? ¿Hay gente que está ahí dentro que no tenía que estar o no han sido debidamente tabulados, inscritos y su condición social no ha sido tomado en cuenta para esto? Ministra. Lo último, o sea, no decimos que no merecen estar ahí, solo que no están legalizados. Si no levantas un expediente social legal y lo remites al banco hipotecario, porque también hay que aclarar que este proyecto sí tienen que pagarlo al costo mínimo. No, pero no se puede hacer si no envías un expediente al banco hipotecario. Pero las personas ya están habitando esos edificios, las 4.000. 4.588 familias. ¿Y si no están legalizados, cómo pagan? ¿Cómo se hace esto? No están pagando todavía. O sea, eso es lo interesante. Claro que sí, eso es realmente lo interesante. Ministra, hay otro bono que no es el solidario, pero sí entiendo que el Ministerio de Vivienda destina estos fondos, usted me aclarará cuántos son, para aquellas personas que, por ejemplo, han vivido en casas condenadas, ahorita mismo no están en esos lugares, pero hay información interesante de que personas, usted me corrige si no es así, desde el 2006 están recibiendo este tipo de ayuda y no ha habido una solución para ellos. Explíqueme esta parte. Sí, el Ministerio se llama, no es bono de vivienda, se llama subsidio de vivienda. Subsidio de vivienda, ok. Tanto subsidio de vivienda. Efectivamente, se le da a la familia $200, 200 balboas, que en concepto de alquiler se sacan de las casas condenadas y se van en algunos casos van a albergues, pero en otros casos van a casas de alquiler. Este subsidio viene de familias desde el 2006. Representa alrededor de 3,5 millones al año lo que asume el Ministerio en cuanto a este subsidio. Un ejemplo que tenemos ahorita reciente es donde estaba Brooklyncito, el sector de Brooklyncito, desde el 2017. Es un proyecto que se licitó en el 2016 y a la fecha no ha iniciado. Y desde el 2017 se le está pagando a esta familia $200 por mes. Son 230 familias que tienen ese subsidio. Entonces, en la medida que los proyectos no avancen, tenemos esa carga presupuestaria, ¿no? Que no es que sea incorrecto, porque las familias tienen esa necesidad, pero lo que tenemos que es hacer los proyectos para dejar de pagar estas partidas. Entonces ahí también habría que hacer una revisión, es lo que se va a comenzar a hacer con cada uno de estos proyectos. Esa auditoría también la estamos haciendo, verificando si realmente viven en condiciones aptas, porque también eso es nuestra responsabilidad, y que sea de manera ordenada. Aparte de esto, ministra, ¿qué otras cosas ha encontrado usted que a luces largas o viendo todo el escenario no están del todo correctas? Porque al final, para usted comenzar a trabajar en el plan que ya tiene estipulado, hay que corregir lo que está. Si no se corrige lo que está, difícilmente va a poder avanzar con proyectos nuevos o incluso darle seguimiento a algunos de ellos. ¿Qué otras cosas han encontrado? Mire, encontramos una serie de proyectos que nos llamó mucho la atención, lo que es sanidad básica. Si recordarás, fue un proyecto que se desarrolló a través de CONADES, los sanitarios a nivel nacional. Bueno, encontramos una contratación de 6 proyectos por el orden de los 102 millones, 25.500 unidades básicas licitadas por el MIBI en el último mes, en los últimos meses. Se dieron la orden de proceder en marzo y abril. Tienen ahorita, si no nula, poca avance en construcción, pero igual fueron proyectos contratistas que tienen 5.000 unidades básicas de construcción. O sea, la logística para hacer eso no es la correcta. Eso estamos evaluándolo, porque son proyectos que ya se adelantaron hasta su anticipo del 20%. Por suerte hay 2 que no han sido refrendados
O sea que de los 4 que están en ejecución estamos haciendo esa evaluación. Eso es algo que nos llamó la atención. Si es un secreto a voces que CONADES a través de ese programa fue un total fracaso, ¿cómo lo licitas y comprometes 102 millones y de la misma forma como lo hiciste en CONADES, ¿no? Pero estamos haciendo todas estas evaluaciones. No, a todas luces ahí hay algo que no huele bien, sí, exactamente. O como decimos en buen panameño, deja un sabor amargo de repente de cosas que en los últimos meses se estuvieron haciendo. Cuando hubo ese periodo de transición, uno de estos temas se abordó con la pasada administración, se tocaron estos temas a la hora del informe. ¿Estos temas eran abordados o usted lo ve luego de ya sentarse y asumir el poder? O sea, fueron abordados de manera general. El de sanidad básica ni siquiera fue mencionado, pero los demás de manera muy, muy general. Cuando entras a los expedientes, haces las inspecciones, es que detectas todo esto. Bueno, ministra, hay que revisar muy bien todos esos proyectos. Miren, vamos a la última pausa. Me gustaría ver el tema de estas leyes, reitero, asociación público-privada, qué conlleva y cuáles son las cosas que a partir de este momento se quieren hacer a nivel de proyectos. Hay mucha gente que necesita definitivamente una vivienda. ¿Cómo se va a hacer con este tema de, vamos a abrir comillas, ordenamiento territorial? Que es una de las cosas que ha pasado en nuestro país, que líderes anteriores no han tenido esta visión de futuro y a nivel de carreteras, a nivel de calles, a nivel de edificaciones nos hemos quedado muy cortos. ¿Qué quiere hacer al final del camino esta gestión gubernamental para tratar de ir corrigiendo estas cosas? Bueno, lo vamos a ver luego de la siguiente pausa comercial. Amigos, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial aquí conversando con nosotros en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta en Cara a Cara. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @DorcasDeLaRosa, y en Instagram, Dorcas_DeLaRosa. Usted puede comentarnos las entrevistas y también, ¿por qué no?, hacernos sugerencias de próximos invitados. Ministra, la pregunta en cuestión, estas leyes que se quieren aprobar, que tienen que ver con asociación público-privada, al final del camino se quiere buscar ese camino para fortalecer tanto los planes que tiene el gobierno como los que tiene la empresa privada. ¿Dónde específicamente ve usted el beneficio en el ministerio que usted dirige? Sí, como mencionamos anteriormente, la forma tan desplanificada que se han ejecutado los proyectos dentro del ministerio es una salida, me parece, y estamos en el momento ideal. Tanto las finanzas que se están tratando de ordenar, como la misma construcción bien planificada, y a través de este mecanismo, de esta asociación público-privada, creo que vamos a lograr que los proyectos que todavía y faltan muchos por ejecutar sean realidad. Ahora, yo reitero esto, el ministro de Economía, Héctor Alexander, en múltiples ocasiones ha dicho austeridad porque aquí lo que no hay es dinero. ¿Cómo piensan ejecutar ustedes si al final del camino para el presupuesto del otro año hay que ver cuánto se le va a entregar al Ministerio de Vivienda? Es correcto, o sea, tenemos compromiso ya adquirido a través de las contrataciones. Eso se va a respetar, lo ha dicho el ministro Alexander. De hecho, ya parte de los fondos que se han gestionado internacionalmente es para pagar estos compromisos. Y tenemos que ser dinámicos. Creo que a través de esta asociación público-privada vamos a lograr estos objetivos. Háblame un poquito sobre estos proyectos básicos de ordenamiento territorial, que más que construir casas hay que ver primero el ordenamiento territorial para que haya buenos resultados, ministra. Así es una prioridad que nos ha manifestado el presidente, lo que es el ordenamiento, y también que seamos dinámicos en la parte de la promoción privada, a través de las ventanillas únicas, a través de la propiedad horizontal, lo que hablamos del arrendamiento. Todas estas leyes ya están en las mesas de trabajo para su actualización, y en los próximos días vamos a iniciar las consultas con las entidades como CAPAC, ACOBIR, Convivienda, La Espía, para que en el término de 100 días estemos presentando estos ya borradores para su aprobación. Habrían viviendas más baratas para los panameños. Yo creo que esto es una noticia que les alegraría mucho. Bueno, las viviendas realmente están accesibles. Estamos también trabajando en lo que es el leasing inmobiliario, otro sistema innovador que va a permitirle a las personas que no son sujetos de crédito en un futuro tener su vivienda propia. Creo que tenemos que apostar en nuevas estrategias que nos permitan tener esa accesibilidad a las personas que no cuentan hoy en día con la facilidad financiera, económica. Hábleme un poquito sobre innovaciones, qué cosas quieren implementar también, de repente no en los primeros 100 días, obviamente, pero sí a lo largo de estos 5 años que el Ministerio de Vivienda quiere implementar. Bueno, es una prioridad de la administración, del buen gobierno, la digitalización de los
procesos, de los sistemas. Ya estamos trabajando eso a través de la Dirección Nacional de Innovación, que al término, y tú lo dijiste, estos 5 años va a ser el inicio. Tenemos realmente 10 años perdidos en cuanto a innovación y tecnología. Hemos dado los primeros pasos a través de esta dirección y que en un futuro tengamos por lo menos la plataforma digital, que los trámites de aprobación, por ejemplo, de las urbanizaciones, se hagan en línea. Eso es importante. Casas condenadas, que hemos visto todavía muchas. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Vivienda con estas casas condenadas? Exacto, darle la solución. Tenemos, ya te dije anteriormente, proyectos ya licitados. Vamos a direccionarlos a esa población, porque otra realidad es que, a pesar de que se hicieron un número de casas regaladas a través de Techo de Esperanza, estamos haciendo el análisis si realmente fueron enfocadas a las familias que lo necesitaban. Pero las que están pendientes van a estar enfocadas a las familias condenadas, vulnerables, sin techo. Ese es nuestro objetivo. Y hay otro punto muy importante que es motivo de protestas en las calles, el tema de los invasores. Aquí hay un tema de que yo también necesito casa, pero de repente se aparecen en un terreno y yo no sé cómo es que se unen tantas familias para ocupar ese terreno. ¿Cómo se le dará solución a esto, ministra? Sí, bueno, empezando que no se permitirá invasiones de tierras privadas. La verdad que eso es inaceptable. Y esto es un trabajo en equipo, en conjunto. Los municipios, los gobiernos locales, a través de entidades como nosotros, el MIDES. Y lo que vamos a hacer es darle solución a través de tierras baldías estatales, ya sea a través del Banco Hipotecario, de la misma NATI. Ya estamos pidiendo los inventarios de estas tierras y ahí poder darle solución a las familias. Es decir, ¿se está haciendo un inventario de invasores de tierras donde están focalizados? No, un inventario de tierras baldías de las tierras, estatales, okay. Pero también para dirigir los desarrollos de estas familias a ese sector. Pero también se tiene que ver el tema de las personas, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros tenemos una dirección de asentamientos informales, pero eso debe cumplir un periodo de ocupación, pero invasiones nuevas es lo que no se va a permitir. Finalizo con esto, ministra, la misma estructura en el Ministerio de Vivienda, ¿cuenta usted con el personal capacitado? No me refiero a los que entraron con usted, sino a los que estaban en ese lugar, o de repente el tema que siempre preocupa, bueno, llegó un nuevo jefe y ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo se manejará esto en el Ministerio de Vivienda? Bueno, desde el día 1 estamos haciendo la evaluación del personal y créeme que contamos con mucho personal y mucho personal de experiencia, pero también mucho personal con dualidades. Eso crea atrasos. Estamos haciendo la revisión, el personal que es profesional, técnico, hasta trabajadores manuales, que hagan su trabajo bien, no tienen de qué preocuparse. Pero aquel que está, honestamente, de más, lamentablemente tenemos que hacer el trabajo con las personas que requerimos, que necesitamos. ¿Cuál siente usted que es el obstáculo mayor que tendrá al asumir esta responsabilidad? Bueno, siempre en manos de Dios, agradecida infinitamente por la oportunidad que Él me brinda, igualmente al presidente Cortizo que me ha dado la confianza para llevar a cabo este reto. Pienso que el Ministerio tiene una labor social importante, que se van a presentar obstáculos, claro, en la vida diaria se presentan, pero saldremos adelante, Dios primero, con el apoyo de todo el equipo gubernamental, que es el mensaje que nos ha dado siempre el presidente, trabajar en equipo, y juntos lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado en Cara a Cara. Hay mucho trabajo. Mire, solamente va el primer mes y mire todo lo que usted se ha encontrado dentro de esta cartera. El éxito, definitivamente, los resultados positivos con un trabajo en equipo y auguramos y deseamos definitivamente que así sea en esta cartera. Ya tendremos otras oportunidades de conversar con usted, de conocer mucho más a fondo y en la práctica cuáles son esos proyectos para beneficiar a toda nuestra población. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.